Entonces, continuando pues con lo que hemos revisado ayer, estamos mencionando de que en Edad Media los escolásticos fueron continuadores del pensamiento de los griegos, tanto de Platón como de Aristóteles, ¿no? Y recordamos que en los textos de Diego Weisman se nos recuerda que no necesariamente comparando dos épocas, una anterior y una posterior, la época anterior significa más atrasada que la época posterior, o viceversa, ¿no? Que en tiempos futuros las cosas siempre han mejorado con respecto a tiempos pasados, ¿no? Y la evidencia de aquello fue precisamente que una vez que cae el Imperio Romano, una vez que como consecuencia de los abusos de los emperadores y de sus excesos de poder, eh, manejan de una manera irresponsable la cosa pública, ¿no? Y se deteriora el Imperio Romano, eh, cae Roma, primero cae Roma de Occidente y luego cae Roma de Oriente, en manos de eh, otros conquistadores, ¿no? De sus enemigos, los llamados los bárbaros o los pueblos germanos, y, y como su nombre pues lo insinúa, ¿no? Fueron varios años, décadas, casi que siglos de barbarie, ¿no? Donde los nuevos conquistadores eh, arrasaron, ¿no? Con todo el acervo material que se había acumulado, ¿no? En Roma. Y por lo tanto se impuso una realidad terrorífica, ¿no? Terror, era algo generalizado, ¿no? La violencia, ¿no? El extranjero arrasaba contra cualquier persona que se encontraba allí, ¿no? Entonces, pues, mucho del patrimonio que estaba escrito fue arrasado, ¿no? Primero, pues, por estos bárbaros que decimos que estaban al otro lado del Rin, del río Rin, y luego, pues, varios siglos después, con la expansión del, del Islam, ¿no? Los musulmanes, pues, eh, en lo que se llamaron en las guerras religiosas, ¿no? Eh, invadieron Europa, pues, e impusieron en algunos de sus territorios la religión musulmana, ¿no? Entonces, al hacer aquello, eh, pues también se fue destruyendo ese patrimonio cultural. Ahora, cuando ya recupera de alguna manera estabilidad Europa en Edad Media, lo hace pues a través de las intervenciones de sus caballeros, ¿no? De los príncipes, caballeros y luego de los reyes, ¿no? Que logran expulsar a los invasores, pero ya no hay más imperio romano, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de el establecimiento de los feudos, ¿no? Donde pues, cada señor feudal defendía la vida de los habitantes que vivían en sus territorios, en sus límites, y a cambio de ello pues eh, le exigía que sean lealtad y también que sean leales y también que trabajen, ¿no? Para el señor feudal, ¿no? Y claro, emerge como una institución respetable y a la cual todos los reinos sin excepción eh, eh, reconocen autoridad, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Entonces, eh, Roma, en concreto, ¿no? La Iglesia Católica Romana, no necesariamente conquista y domina a todos los territorios desde un punto de vista eh, bélico, ¿no? A través de las armas, sino que a través de la fe, ¿no? Y les promete que aun cuando las condiciones son muy adversas y hay mucho miedo, pues no hay que tener miedo porque si uno se porta bien, no importa ese sufrimiento en la tierra, luego vendrá el paraíso, ¿no? Y la salvación y la vida eterna, además, ¿no? Entonces, ante esa promesa
el espíritu pues encuentra calma y por lo tanto a lo largo de la Edad Media el poder se descentraliza, ¿no? A través de los distintos feudos, primero principados, luego reinos y luego marcas, ¿no? O sea, hay distintas formas de organización del poder europeo en la Edad Media, pero siempre bajo el paraguas espiritual, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Y entonces, pues, eh, los cristianos que luego, a fines del primer milenio, se involucran en lo que se llaman las cruzadas, ¿no? Son guerras religiosas en contra de los musulmanes, eh, logran recuperar las interpretaciones que los propios musulmanes habían hecho de los textos griegos, ¿no? Sobre todo hubo un escritor muy, muy conocido, ¿no? De la Edad Media llamado Avicena, y otro creo que era Averroes. Eh, de estos dos, pues se logró recuperar los comentarios y las traducciones que habían hecho del griego al árabe de los escritos de Platón y Aristóteles, ¿no? Y luego, pues son traducidos al latín, que era el idioma generalizado de la Edad Media, estos textos, ¿no? Y por eso es que los religiosos, los sacerdotes logran tener acceso a estos libros en los que se llaman las abadías, ¿no? Las abadías eran como una especie de centro documental, ¿no? Descentralizado, ¿no? Era una especie de biblioteca, ¿no? Donde los abades pues, tenían acceso a un conocimiento importante, ¿no? Entonces, en las abadías, los religiosos estudiaban los textos platónicos y aristotélicos que habían recuperado de los musulmanes luego de las cruzadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, destacan pues dos grandes religiosos, ¿no? Santo Tomás de Aquino y San Agustín, ¿no? Intérpretes cada uno de ellos de dos planteamientos filosóficos griegos, ¿no? San Agustín, un platónico, y Santo Tomás, un aristotélico. Hemos hecho pues una pequeña revisión, ¿no? Una pequeña revisión de la historia del pensamiento filosófico de la humanidad eh, como referencia nada más, ¿no? Entonces, ayer hablábamos algo, ¿no? Y no quisiera dejar pasar porque fue una pregunta que al menos un estudiante realizó, ¿no? Y como que nos quedó un mal sabor de lo que era el posmodernismo, ¿no? Decíamos, bueno, entonces, pues parece que si es que en el posmodernismo lo que fundamentalmente se reivindican son las subjetividades y cada uno tiene una interpretación de la realidad, todas las interpretaciones son válidas y si por lo tanto todo es válido, ¿cómo en un debate se puede imponer una sobre la otra, ¿no? Y, y bueno, pues lo que yo quisiera, así como y quisiera hacer, y tal vez me disculpan por la analogía, ¿no? Ahora que está muy de moda la serie de Netflix Dark, ¿no? En donde, bueno, eh, si alguno de ustedes ha visto por lo menos las reseñas de Dark, pues básicamente estamos hablando de que las personas pueden a través de eh, un cruzar unas cuevas, ir al pasado, ¿no? Y resulta pues que haciendo un símil, aunque no necesariamente es así, eh, nos encontramos nosotros en algo parecido a lo que pasó en la Edad Antigua, en el sentido de que estamos simultáneamente frente a valoraciones modernas y posmodernas, ¿no? La ciencia, hemos dicho nosotros, es moderna fundamentalmente. La ciencia es moderna, intenta, establece, ¿no? Lo que se llama un criterio de demarcación, ¿no? Tal vez sería importante que anoten esta frasecita que acabo de mencionar, ¿no? El criterio de demarcación es planteado, por ejemplo, por Popper, ¿no? Donde dice él,
hay una línea entre lo que se puede considerar científico y no científico, ¿no? Científico es lo que tiene estas características, ¿no? Y no científico es lo que tiene estas características, ¿no? De alguna manera, en el texto de Mario Bunge, pues se plantean 15 características, ¿no? Eh, lo mismo, de alguna forma, también es planteado por Popper, ¿no? Popper es más explícito. Popper dice, si explica y predice, eso es ciencia, ¿no? Si explica y predice, es ciencia. Si no predice, si solamente explica, eso no es ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es difícil perderse, ¿no? Esto explica, sí. Esto predice, sí. Allá, entonces es científico. Esto explica, sí. Predice, no. Entonces no es científico en términos popperianos. Punto. Ya, esos criterios de demarcación de la ciencia, pues son características de la modernidad, ¿no? La modernidad intenta ser rigurosa, ¿no? Profesor, Intenta plantear verdades, por ejemplo, ¿no? Eh, en cambio, la modernidad es un poco más irreverente. La posmodernidad es más irreverente en el sentido de la verdad, ¿no? Para la posmodernidad no existe la verdad, ¿no? Aunque los modernos aceptan también que no existe la verdad científica, ¿no? Popper es contrario a plantear la existencia de una verdad científica, ¿no? Pero los posmodernos pues son todavía mucho más irreverentes, ¿no? Ellos dirían, no existen verdades científicas, ¿no? No existe episteme para los posmodernos, todo es doxa. Para los posmodernos todo es discurso, ¿no? No existe episteme, todo es doxa, ¿no? ¿Y por qué digo que esto es como una especie de regreso al pasado en los términos de la serie Dark, ¿no? Porque resulta que en la Grecia antigua nosotros teníamos este mismo conflicto entre los filósofos y los sofistas, ¿ya? Los filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran amantes de la verdad, ¿no? Y ellos creían de que existía la verdad, que la verdad era única, ¿no? Que se podía llegar a ella, ¿no? En cambio, los sofistas, pues, eran irreverentes. Ellos decían, ¿qué es verdad ni qué es verdad? ¿No? Todos son subjetividades, ¿no? Y los sofistas, pues, básicamente se burlaban de los filósofos y buscaban destruir o debilitar sus argumentos, ¿no? Entonces, los sofistas intentaban debilitar a los filósofos tal como los posmodernos y sus discursos intentan debilitar a, eh, a la disciplina científica, ¿no? Es decir, a la forma como se hace ciencia, ¿no? Y en ese sentido, uno tiene que ver cuáles son las motivaciones de cada uno de ellos, ¿no? Hay que recordar que la civilización occidental en la que nosotros vivimos se basa en la aceptación de tres valores importantes de la civilización griega, que son la verdad, la bondad y la belleza, ¿ya? Y cada una de ellas son estudiadas por, obviamente, tres distintos campos, ¿no? De estudio, ¿no? Valga la redundancia. La verdad es analizada a través de la filosofía, ¿no? La filosofía busca la verdad, ¿no? La bondad es analizada por la ética, ¿no? La ética busca explicar la bondad, ¿no? Y por lo tanto la ética es teleológica, ¿no? Plantea fines últimos, ¿no? Hacia dónde se debería de ir, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, filosofía y ética serían como similares, ¿no? O referentes, no digo que son idénticos, ¿no? Pero son aproximaciones, la filosofía a lo que es la ciencia positiva, ¿no? Y la ética, la ciencia normativa, cómo debería de ser, ¿no? Eh, los planteamientos normativos, la sociedad debería ser más justa, la sociedad debería ser
eh, más equitativa, ¿no? Menos desigual, ¿no? No debería de haber pobreza, ¿no? La gente debería de ser menos vaga y más trabajadora, etcétera, ¿no? Todos estos postulados de cómo debería de ser son cuestiones, pues, normativas, ¿no? Son cuestiones deontológicas, ¿no? Y, eh, pues, de alguna forma, ¿por qué las cosas deberían de ser así? Porque se supone que así son buenas, ¿no? Y tienen una expresión de bondad, ¿no? Y por lo tanto la ética trata sobre la bondad, ¿no? Y la ética es el estudio eh, que pues plantea lineamientos hacia una sociedad buena, ¿no? El gobierno anterior hablaba del buen vivir, ¿no? Ese buen vivir, pues tiene sus raíces en el vivir bien aristotélico. Aristóteles ya hablaba de la vida buena, ¿no? De cómo vivir bien, ¿no? La vida virtuosa, de alguna forma, ¿no? Esa vida virtuosa no necesariamente tiene que ser relacionada con las virtudes teologales, ¿no? De la religión cristiana, no necesariamente, ¿no? Puede haber una virtud laica, ¿no? Y una ética laica, no necesariamente tiene que estar atada a alguna religión, ¿no? Pero, pues, esa ética eh, que puede ser, que en los griegos pues, no estaba relacionada con ninguna religión, pues, con el pasar de los siglos, algunas veces sí se ha asociado a aspectos religiosos, ¿no? La ética protestante, por ejemplo, la ética protestante alemana y británica, eh, algunos sociólogos como Max Weber eh, relacionan con el éxito del capitalismo. O sea, el capitalismo tuvo mucho éxito en Gran Bretaña y en Alemania. De alguna manera se explica por la influencia de la ética protestante del capitalismo, ¿no? Esa es la interpretación que da Max Weber, ¿no? En su libro Economía y Sociedad. Bien, ¿y cuál es el tercer valor que es reivindicado por la civilización griega? Es la belleza, ¿no? Y la belleza se la aborda a través de la estética, ¿no? Entonces, miren ustedes, la verdad a través de la filosofía, la bondad a través de la ética y la belleza a través de la estética, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestra sociedad actual, civilización occidental en este siglo XX que vivimos, siglo XXI, perdón, que vivimos, 2020, todavía nosotros seguimos valorando la belleza, la verdad y la bondad, ¿no? Pero ¿en qué orden? En distintos órdenes cada persona, ¿no? Hay personas que valoran más la belleza que, que la verdad, ¿no? Hay otras personas que valoran más la bondad que la belleza, ¿no? Sí, es bonito, pero me gusta más su belleza interior, por ejemplo. Entonces, claro, ahí estamos hablando de que valora más la bondad que la belleza, propiamente dicho. Pero eh, eh, a nivel generalizado, ¿no? A nivel generalizado, pues hay distintos criterios de lo que es verdadero, de lo que es bondadoso y de lo que es bello, ¿no? Hay distintos criterios de belleza, ¿no? O sea, y algunos de ellos, pues, bueno, todo eso es destrozado o es cuestionado por los posmodernos, ¿no? En los posmodernos se cuestionan los criterios de verdad, se cuestionan los criterios de belleza, ¿no? Para los posmodernos, las modelos, por ejemplo, no son criterios adecuados de belleza, ¿no? A lo mejor una mujer con mucho vello en las axilas es bella para los posmodernos, ¿no? Aunque en términos generales, eh, para lo que se llama los valores institucionalizados, pues precisamente eso no es sinónimo de belleza, ¿no? La belleza está todavía, y miren cómo los griegos han influido increíblemente, ¿no? En la civilización occidental. Esto de 90, 60, 90, por ejemplo, ¿no? Que son las medidas que las mujeres que se catalogan para una mujer con buen cuerpo,
en realidad siguen un patrón iniciado por los propios griegos. Dentro de la estética griega existía lo que se llamaba la proporción áurea, ¿no? Entonces, dentro de esa proporción áurea establecían cuáles eran las proporciones que debería de tener un objeto para ser catalogado bello, ¿no? Entonces, si mi cara se ajusta a esa proporción áurea, mi cara sería bella. Pero si no se ajusta, entonces es una cara fea, por ejemplo, ¿no? Y no solo la cara, el cuerpo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, son los distintos criterios de belleza, ¿no? Que tienen una explicación en la estética de la Grecia antigua, ¿no? Y que luego Una pues, consulta. todo eso ha ido evolucionando, ¿no? ¿Alguien estaba hablando? Sí, bueno, una consulta, buenos días. Sí. Al hacer referencia a lo que es la belleza y la proporción áurea, a esto también nos referimos con lo que, bueno, usted lo compara con la belleza moderna, pero las proporciones áureas siguen siendo las mismas proporciones que ahora se consideran de belleza actualmente. Eh, no creo necesariamente que son las mismas proporciones, pero la idea, o sea, yo me refiero más bien al concepto, ¿no? Porque claro, digamos que ahora con el ejemplo que les he dado, 90, 60, 90, la proporción sería 3-2-3, ¿verdad? 3-2-3, ¿no? No estoy seguro que así sea la proporción áurea como la plantearon originalmente, pero el punto es de que, o sea, de que la belleza tiene dimensiones, ¿no? Que se puede eh, objetivizar, digamos así, ¿no? Y que no sea algo subjetivo, eso pues nos viene claramente de las ideas de la estética griega, ¿no? Eh, Uno de los grandes estudiosos, ¿no? de la Grecia antigua eh, eh, es Cornelius Castoriadis, ¿no? Cornelius Castoriadis eh, es un chipriota que pues, ha estudiado profundamente lo que es la civilización griega, ¿no? Y él a profundidad pues trata estos temas de la belleza, la verdad y la bondad. Ahora, a donde yo quiero ir es que los griegos establecen eh, lineamientos, ¿no? Puntos referenciales, ¿no? Eh, y eso fundamentalmente lo hacen desde la filosofía, ¿no? En cambio, los sofistas lo que hacen es desbaratar aquello, ¿no? Los sofistas lo cuestionan todo, ¿no? Los sofistas cuestionarían el tema de la vida buena, aristotélica, por ejemplo, ¿no? Uno de los sofistas más conocidos, no es el único, pero sí es el más conocido, es Diógenes, ¿no? Diógenes pertenecía a un grupo que se llamaban los cínicos, ¿no? Entonces, Diógenes Laercio. Diógenes el cínico, ¿no? Allá. Sí, debe ser el que tú acabas de mencionar, Noé. Y para Diógenes la vida buena era vivir como un perro, imagínense, ¿no? O sea, vivir debajo de un puente, eh, vagando, ¿no? Rascándose ahí el cuerpo, eh, perdiendo el tiempo, ¿no? Eh, Vagando por las calles mirando a la gente pasar, ¿no? Un extraño de pelo largo. Entonces, ese sería pues el paradigma de Diógenes, ¿no? De su felicidad, ¿no? Con el cual es muy probable que ninguno de ustedes esté de acuerdo, ¿no? O muy pocos de ustedes estén de acuerdo, ¿no? Con la pérdida de tiempo como referencia, ¿no? Pero Diógenes decía, yo soy libre, ¿no? Y él llevó pues la libertad a su máxima expresión, ¿no? Entonces, claro, ciertamente podemos ser libres, ¿no? Y con esa libertad podemos desperdiciar nuestra vida, ¿no? Podemos desperdiciarla eh, vagando por las calles, ¿no? Sin proyecto existencial. Pero obviamente lo ideal es plantearnos un proyecto de vida, ¿no? Es decir, eh, es muy probable que cada uno de nosotros tenga capacidades, ¿no? Importantes
y sería ideal que se potencien esas capacidades y que las podamos utilizar para un mejoramiento cualitativo material de nuestras condiciones de vida. Es decir, si, si nuestra generación nos tocó, por ejemplo, ¿no? Caminar porque no había plata para tomar taxi o tomar el bus, ¿no? Que la siguiente generación ya tenga para tomar el taxi y la siguiente tenga ya para comprarse un carro, qué sé yo. Es decir, lo que se llama movilidad social, ¿no? La movilidad social, pues, significa eso, ¿no? Es decir, que si nuestra generación, si nuestros padres fueron pobres y nuestros hermanos todos somos pobres, pues luego de habernos educado, nuestra generación ya suba a clase media, ¿no? Y si luego, si la generación de nuestros padres era de clase media y que a lo mejor a duras penas pudieron viajar un par de veces al año fuera de la ciudad, pues que la siguiente generación ya tenga unas mejores capacidades económicas y que pueda viajar al extranjero, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es movilidad social y claro, la movilidad social no se la adquiere sin esfuerzo, ¿no? Todo aquello requiere un nivel de esfuerzo. Pero claro, ese esfuerzo implica también pérdidas de libertades, ¿no? Entonces, Diógenes, que era un irreverente, ¿no? Era libre, ¿no? Y en algún momento, y con esto cierro el pensamiento de Diógenes, en algún momento se le acercó a alguien, a Diógenes, y le dijo, mira Diógenes, voy a hacer un acto de bondad contigo y te voy a dar, voy a cumplir cualquier deseo que tú tengas, ¿no? Sí. Tú me dices algo que tú desees y yo te lo voy a cumplir, ¿no? Alejandro Claramente, Magno, perdón. Alejandro Magno, que se le una, hay fotos, algo así, ahí también. Bueno, Alejandro Magno fue estudiante de Aristóteles, ¿no? Pero yo más bien me estoy refiriendo a Diógenes. Es una anécdota nada más, ¿no? Entonces, Diógenes estaba allí en el piso, ¿no? Frente a esta persona que le mencionaba, pídeme cualquier deseo y yo te lo concederé. Y entonces Diógenes decía, ¿estás seguro? Sí. ¿Cualquiera que sea mi deseo? Sí. ¿No? Claro, lo que pensaba, lo que esta persona, de alguna manera, quería era hacer quedar mal a Diógenes, ¿no? Que siempre había dicho que no iba a depender de nadie, ¿no? Para su existencia, cosas por el estilo. Entonces, le iba a poner una trampa, ¿no? Entonces, cuando Diógenes le responde, la verdad que hay algo que yo deseo de usted. A ver, cuéntame. Puede hacerse un poquito más allá que no me está dejando eh, tener una adecuada visibilidad. Es decir, le despreció totalmente esta posibilidad de haber tenido acceso a alguna mejora material, porque simplemente no formaba parte de las convicciones, de los intereses y de las preocupaciones de Diógenes, ¿no? Y precisamente, pues, eso es, de alguna manera, los sofistas fueron así, ¿no? Los sofistas fueron irreverentes y esa misma irreverencia la encontramos nosotros en los posmodernos, ¿no? Posmodernos les encanta destruir, ¿no? O deconstruir, que es la palabra que ellos utilizan, ¿no? No usan la palabra destruir, ellos usan la palabra deconstruir. Intentan deconstruir los conceptos que se han ido construyendo a lo largo de las distintas disciplinas de la modernidad. Y en algunos casos esa deconstrucción es interesante, ¿no? No lo niego, el posmodernismo tiene algunas deconstrucciones muy interesantes, ¿no? Hay otras con las que no estoy de acuerdo, pero claro, no estoy de acuerdo en el ejercicio de mis subjetividades, ¿no? Hay otras personas que en el ejercicio de sus subjetividades sí estarán de acuerdo, ¿no? Entonces, el posmodernismo de alguna manera enarbola la bandera de la libertad, ¿no? La libertad de pensamiento. Yo me atrevo a pensar libremente y en esas libertades se atreven a deconstruir lo que otros han construido, ¿no? Y pues son fieles a sus convicciones, ¿no? Es importante, estimados estudiantes, que recordemos nosotros de que nuestras ideas
siempre van a estar relacionadas con nuestras convicciones, y esas convicciones vienen del pasado, ¿no? Vienen del pasado. Nuestros intereses están en el presente, y nuestras preocupaciones están en el futuro, ¿no? O sea, nosotros nos situamos en una escala espacio-temporal, estamos aquí y ahora, ¿ya? Tenemos convicciones que hemos ido adquiriendo desde nuestra familia, desde nuestra educación primaria y secundaria, desde nuestros líderes espirituales, deportistas, desde nuestros distintos referentes. Son convicciones, ¿no? Esas convicciones son puntos de referencia con el pasado. Nuestros intereses se establecen desde el presente y nuestras preocupaciones con respecto al futuro, ¿no? De allí que es muy importante que cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo, tengamos un proyecto de vida, ¿no? Ese proyecto de vida nos permite tener una referencia con respecto al futuro, preocupaciones de alguna forma, y también pues, nos permite modular este sentido de urgencia, ¿no? Las personas que tienen más sentido de urgencia van a esforzarse más hoy porque quieren ya, de aquí a 2, 3 años, salir de su situación actual, ¿no? Salir de su pobreza actual o de la condición en la que se encuentren, ¿no? Yo de aquí a 5 años me veo en Nueva York y tengo esa convicción, quiero estar allá en la Gran Manzana, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, tiene un mayor sentido de urgencia, y ese mayor sentido de urgencia le brindará la suficiente motivación, ese combustible necesario para poder eh, seguir, eh, para tomar decisiones, ¿no? Y para asumir retos, para asumir disciplinadamente esfuerzos, ¿no? Yo no quisiera usar la palabra sacrificio, ¿no? La palabra sacrificio no me parece una palabra muy agradable, ¿no? Porque en la antigüedad, los dioses de la antigüedad exigían sacrificios, ¿no? Exigían que se sacrifiquen las cabras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ahí viene la palabra chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio era ese Una animal. ofrenda. Exactamente, ¿no? Las ofrendas. Pero sí me gusta la palabra, pues, esfuerzos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene distintas cosas que se les hace complicadas, ¿no? Algunos no estamos muy acostumbrados a la lectura, se nos hará difícil empezar la lectura, ¿no? Sobre todo estas lecturas que nos toca hacer en epistemología, que son muy filosóficas, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a subir justo a lo que terminemos el video, un documento de Carlos Muñoz Gutiérrez, que se llama Racionalismo y Empirismo. Aquí ya vamos a entrar, porque yo les había prometido la siguiente semana, ya entramos a la modernidad, ya entramos tanto con los racionalistas como con los empiristas, ¿no? Y esta lectura al inicio pues puede parecer un poco pesada, ¿no? Y efectivamente, eh, seguramente debe ser así, ¿no? A sus inicios, pero luego ya ustedes van a ir superando esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que me gustaría ir cerrando, ¿no? Porque con esta sesión de hoy ya cerramos lo que es la unidad número 1 de nuestro sílabus. Y ya vamos a empezar la unidad número 2, ¿no? La unidad número 2 es se llama el nacimiento de la economía política, ¿no? Cómo nace esta ciencia de la economía política, ¿no? Y para ello, pues ya vamos a situarnos eh, temporalmente en la edad moderna, ¿no? Desde, estamos hablando del siglo XV hasta el siglo XIX, ¿no? Siglo XIX o también decimonónico, ¿no? Siglo decimonónico. Ya, entonces,
Em, Finalmente, y como para cerrar este punto, eh, quisiera hacer referencia a la, eh, quería hacer referencia a los productos culturales, ¿no? Ayer tal vez creo que fui un poco explosivo, ¿no? Cuando me referí al reggaetón y al perreo, ¿no? Yo decía que eso eran productos culturales propios del posmodernismo. Eh, Eso es realmente inexacto, ¿no? Son productos culturales, ¿no? Que a lo mejor tienen baja calidad eh, en lo que es la letra, ¿no? A lo mejor tienen una buena calidad en lo que es el ritmo. Sin embargo, la adecuada valoración de aquello, yo creo que depende más bien de la educación que tengamos como ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo mucho en la libertad, ¿no? No creería adecuado que se debería de prohibir eh, esta oferta cultural, ¿no? Aunque, como ustedes se han dado cuenta, yo soy despreciativo con, con el reggaetón y el perreo, ¿no? Me desagradan totalmente, pero la respuesta no es prohibirlo, ¿no? Sino educar lo suficientemente a la población, persuadir a la población para que, a pesar de que están disponibles, no consuman eso, ¿no? Es decir, el ejercicio de la libertad implica un gran esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo, pues, como sociedad, una de las formas como podemos salir del atraso y de poder tener compromisos colectivos, ¿no? Un proyecto nacional de largo plazo, eh, pues no es prohibiendo, ¿no? Sino educando, persuadiendo y convenciendo a la gente, ¿no? Y hacer que ésta asuma compromisos, ¿no? Compromisos de largo plazo, no porque lo diga alguien, sino porque está convencido, ¿no? Es decir, no se trata de dar órdenes, sino de convencer, ¿no? Los líderes convencen, ¿no? Y también delegan, ¿no? No hay que estar allí detrás de cada una de las personas obligándoles a que hagan algo que se supone que es bueno, pero que no les da la gana hacer, ¿no? Muy bien, dicho todo esto, recuperemos lo que hay que recuperar del posmodernismo, ¿no? Este carácter permanentemente cuestionador, yo creo que es bueno porque al cuestionar nos obligan a pensar, ¿no? Hay veces que esas críticas son interesantes, ¿no? Y nos permiten darle la vuelta y ver desde otras perspectivas las realidades y los enfoques teóricos, ¿no? Las críticas son adecuadas cuando esas críticas traen novedad, ¿no? Las críticas que critican subjetivamente sin aportar ningún tipo de novedad, pues ahí tal vez uno no debería de perder demasiado tiempo, ¿no? Y finalmente, darnos cuenta de que estas sociedades en el mundo, hay distintas sociedades que hace 5 o 6 décadas eran atrasadas y hoy pues tienen evidentes signos de progreso, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los países del sudeste asiático, o me refiero, si nos vamos un siglo antes, a los países escandinavos. Y estos países escandinavos, ¿no? Y estos países del sudeste asiático, ambos tomaron distintas sendas para salir del subdesarrollo. En el caso de los escandinavos, pues apreciaron mucho la intervención del Estado. En el caso de los países del sudeste asiático, tuvieron una primera época de fuerte intervencionismo del Estado, pero luego una segunda época de un agresivo libre comercio, ¿no? Entonces, hago referencia a esto, estimados estudiantes, porque eh, tanto desde el modelo escandinavo como desde el modelo del sudeste asiático,
nosotros vamos a encontrar que las cosas que se aplicaron no fueron a rajatabla la aplicación de una única ideología o de una única escuela de pensamiento económico, sino que más bien fue una aplicación de distintas escuelas de pensamiento económica eh, en distintas cantidades, digamos así, ¿no? Hay un escritor económico que se llama Ah-Hong Chang, que nosotros lo vamos a ver en nuestra materia. Ah-Hong Chang utiliza la alegoría de que es como elaborar un cóctel. Cuando uno hace un cóctel, utiliza distintos ingredientes, distintas mezclas para cada cóctel, ¿no? Y entonces, dice él, existen distintas escuelas de pensamiento económico. Existe la escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana, la escuela institucionalista, los conductistas, los desarrollistas, ¿no? Existen los marxistas. Es decir, él establece al menos 9 escuelas de pensamiento económico y dice él, en Singapur, por ejemplo, Lee Kuan Yew, quien fue 40 años el primer ministro de este país, utilizó una combinación de un poco de neoliberalismo con un poco de desarrollismo, un poco de institucionalismo, ¿no? Es decir, no es que solamente aplicó políticas keynesianas o no es que solamente aplicó políticas neoliberales, aplicó una combinación adecuada y que en ese tiempo y en ese espacio funcionó. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que es adecuado aprender o enterarnos de las distintas propuestas teóricas e ideológicas, ¿no? Distintas propuestas de pensamiento económico para saber qué es lo que cada una de ellas proponen. Pero finalmente ya en términos de política económica, probablemente nos tocará tomar un poquito de una, un poquito de otra, un poquito de aquella, ¿no? Tal vez en una mayor proporción una escuela de pensamiento que más nos agrade, pero en una proporción pequeña, inclusive aquella con la que no estamos demasiado de acuerdo, ¿no? Pero que hemos visto que en otros países funciona. Con esto, pues le quiero invitar a los estudiantes de que no por el hecho de que tengan una postura más eh, favorable a la intervención del Estado, por ejemplo, se cierren al aprendizaje de las propuestas de quienes están en contra de lo que ustedes sienten afinidad, ¿no? Por decir un ejemplo, si una persona está a favor de la intervención del Estado, podría sentir una desmotivación al leer lo que plantea Milton Friedman o lo que plantea Friedrich Hayek, ¿no? O lo que plantean los austriacos, porque dicen, bueno, yo pienso de esta manera, ellos piensan al contrario mío, entonces, ¿para qué los voy a leer? Ya, esa es una actitud, me parece, desafortunada, ¿no? Porque precisamente uno tiene que leer eh, a aquellos con los cuales no comparte las ideas para contrastar, ¿no? Y finalmente porque de eso se trata el debate, ¿no? La gente no debate con quien piensa igual, se debate con quien piensa diferente, ¿no? Y precisamente esa apertura hacia quienes piensan diferente solo es posible, digo yo, uno de los pocos espacios donde es posible es en la universidad, ¿no? Lo mismo para aquellas personas que se consideran que son favorables al libre mercado, ¿no? Y que están en contra de la intervención del Estado, a lo mejor podrían decir, yo para qué voy a leer al keynesianismo o a los comunistas, marxistas, leninistas, ¿no? A los radicales. Eh, Sin embargo, pues es muy interesante que lo que, digamos, si no los leen, podrían perderse de muchas ideas que son interesantes y, y que a lo mejor podrían ayudar a enriquecer sus convicciones, ¿no? Me parece muy adecuada la actitud que tuvo Joseph Schumpeter, por ejemplo, ¿no? Joseph Schumpeter, que es un economista fundador de la escuela evolucionista,
Schumpeter era un partidario del libre mercado, ¿no? Schumpeter creía en el capitalismo, ¿no? Y Schumpeter detestaba el marxismo, por lo tanto. Decía, yo no quiero saber nada de revoluciones ni de revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios a mí me causan escozor, ¿no? No me caen bien los revolucionarios, ¿no? Los marxistas, decía Schumpeter, ¿no? O pensaba. Y sin embargo, Schumpeter sí leyó a Marx, ¿no? Schumpeter leyó a Marx y precisamente de ese materialismo dialéctico marxista, Schumpeter toma de alguna forma su método para su principal idea, ¿no? La idea de la destrucción creativa, ¿no? La idea de la innovación tecnológica a través de la destrucción creativa de Schumpeter es muy parecida a la teoría de la crisis del capitalismo que plantea Marx, ¿no? En el Capital, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en von Bauer, ¿no? Que es uno de los principales teóricos de la escuela austriaca. Von Bauer detestó el marxismo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se leyó a profundidad el Capital para poder criticar cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, ese tipo de actitud es la actitud deseable, ¿no? La actitud de decir, yo tengo mis motivaciones, tengo mis convicciones, y para fortalecerlas no es que voy a despreciar leer a los que piensan contrario, sino más bien para poder tener mejores elementos de debate, voy a profundizar ese estudio de, de quienes piensan diferente, ¿no? No en todas las universidades es posible esto, ni en todos los espacios es posible esto, ¿no? Eh, Y bueno, pues lo que intento hacer con este curso de epistemología es precisamente motivar a los estudiantes, por lo menos darle cuáles son eh, esas ideas fuerzas, ¿no? Que hay detrás de cada filosofía o de cada teoría económica, y de esa manera pues que se animen a profundizar el estudio y luego a profundizar los debates, ¿no? Como he mencionado, no sé si ustedes vieron los videos que subí de la semana anterior. Me gustaría que sobre todo vean el segundo video, ¿no? El video donde yo hablo em, de Daniel eh, Hausmann, ¿no? Del texto de Hausmann. En ese video, pues, en una parte del mismo, yo eh, les hago ver a los estudiantes de que existen redes globales en las cuales se hacen intercambios académicos, ¿no? Al menos identifiqué tres, ¿no? Una de ellas era el Instituto de Nuevo Pensamiento Económico, el Institute for New Economic Thinking. El otro era Repensando la Economía, Rethinking Economics, y el otro era Reorientando la Economía, Reorienting Economics. Entonces, estos tres espacios globales de intercambio son muy interesantes, ¿no? Es como un Facebook, pero donde usted se encuentra con personas que están debatiendo sobre economía, ¿no? Y usted se topa con un griego, se topa con un británico, se topa con un peruano, se topa con un brasileño y con un vietnamita, ¿no? Y eso es muy chévere, o sea, eso es realmente aprovechar esta bondad que no tuvimos, que no tuvo la generación anterior a ustedes, que es el Internet, ¿no? Claro, lo único que sí exige inevitablemente es el inglés, ¿no? Pero yo les decía a ustedes que si usan el Google Chrome y le agregan las extensiones de Google Chrome, pues allí pueden tener traducciones automáticas, ¿no? Eh, el idioma global es el inglés, ¿no? Y les hago esta referencia es porque siempre hay que tener un plan B, ¿no? El futuro en Ecuador se ve muy pesimista, ¿no? Yo soy una persona optimista y sin embargo yo veo el futuro a corto plazo muy parecido al futuro después de la crisis bancaria del 99, ¿no? Vamos a decrecer el 10% este año, imagínense. Vamos a tener un decrecimiento del 10%, ¿no? Entonces,
ante esa posibilidad de un futuro terrible en el corto plazo, hay que tener un plan B, ¿no? Y ese plan B, me atrevo a decir, no solamente es para ustedes, inclusive para mí mismo. Yo no estoy seguro de que de aquí a 2, 3 años yo pueda estar en este mismo puesto de trabajo, ¿no? Que tanto amo y realmente creo que es una de las pocas cosas que puedo hacer relativamente bien, ¿no? Soy muy malo con la mecánica, con cuestiones manuales, ¿no? Y con el deporte, pero creo yo que tal vez en este campo me desenvuelvo mejor. Eh, ya han votado a muchos profesores, ¿no? Han votado a profesores contratados, han votado a médicos contratados, ¿no? A servidores ocasionales y, y pues eh, eh, las cosas siempre pueden ser peores, ¿no? Entonces, no necesariamente estoy demasiado confiado en el futuro y por ello es que yo mismo también intento encontrar partidos, sacar provecho de estas redes internacionales. En el caso que no me lleguen a valorar adecuadamente en el país, pues tocará migrar, ¿no? Entonces, a lo mejor para que ustedes también tengan ese plan B, ¿no? Ese A bajo la manga por si acaso las cosas no llegan a funcionar en el país, ¿no? Han, han tejido suficientes redes de contactos nacionales e internacionales, se han visibilizado lo suficiente como para que los puedan apreciar y valorar, ¿no? Yo sé que los latinoamericanos somos muy valorados en algunos países europeos como Alemania y Reino Unido, por ejemplo. Tal vez somos perseguidos en Estados Unidos, ¿no? Donde Donald Trump dice que todos somos mexicanos, ¿no? Para él todos los latinos son mexicanos, ¿no? La ignorancia es atrevida. De cualquier forma, hay que tener un proyecto de vida, estimados estudiantes, ¿no? Y ese proyecto de vida, pues podemos eh, irlo fortaleciendo con un estudio disciplinado. Vamos a quedarnos hasta allí con este video